Mira, a mí me da mucha... Por un lado, es que estoy viejuno, ¿eh? Va, Eso es no así. tanto, que no. Sí, sí, a mí me da mucha pena, por ejemplo, que los chavales de hoy, los niños de hoy, que tienen una oferta de dibujos animados maravillosa, pero bueno, pues nos pasa como a los adultos con las series de televisión, Ah, que tienen, no da tiempo a ver todo, es claro, imposible. claro. Entonces cada uno ve lo suyo. Antes nosotros estábamos convocados a una hora exacta y un día exacto. Y teníamos una serie de dibujos animados. Y punto pelota, se acababa ahí la Es historia. cierto. Y si no te gustaba La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, pues no podías ver otra Pues no cosa. veías nada más. Y si no te gustaba Rui el pequeño Cid, pues ajo y agua, como decía el O otro. David el Nomo. O David el Nomo. Bueno, todas estas series están creadas por BRB Internacional, una compañía que, bueno, Claudio Björnboim, por ejemplo, era el llamado Walt Disney español. Sí, señor. Bueno, pues ha habido un escritor, Juan José Zanoletti, que ha reunido toda la magia de aquella época en un libro titulado Gnomos, Naranjitos y Mosqueperros, del que vamos a hablar a... El gnomo no me gustaba. A mí no era de los que más me No, gustaban conmigo tampoco. no encajó. Y No, luego, qué no tío más calzamos. prepotente, hombre, soy 7 veces más fuerte que tú. Bueno, ahí va, cuidado. La Vuelta al Mundo en dibujos animados es el subtítulo de este libro de Juan José Zanoletti, titulado Gnomos, Naranjitos y Mosqueperros. Juan José, buenos días. Buenos días. ¿A ti te gustaba David el Gnomo? Pues tenía otras preferidas, pero cuando era pequeño sí que la veía. Ah, claro, es que yo no, a mí no conecto conmigo. Mi hermana lloró mucho al final de la serie. No voy a decir por qué, por si acaso hay alguien que la quiera ver. Hombre, yo creo que ya se puede hacer spoiler de David el Gnomo, ¿no? Sí, claro, es que en la serie es que encima mataban al protagonista al final. Claro, al final se Esto no moría. puede ser, esto no para los niños. Bueno, hacían muchas Bueno, burradas en sí, los dibujos animados sí. con los niños de Sí. entonces, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de un momento muy concreto y de este libro. A mí hay una cosa que, fíjate, yo creo que todo el mundo se acuerda de D'Artagnan y los tres mosqueperros, de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, incluso de Rui el pequeño Cid, que quizá pasó un poco más desapercibida. Pero hay una serie de la que tú hablas y que de hecho da nombre, parte del nombre a tu libro, que es la de Naranjito. Se llamaba Fútbol en Acción. Era una forma de, bueno, pues aquella mascota que entonces yo creo que no cayó bien a nadie, la mascota, y que con el tiempo, pues como que se ha convertido en algo, en un icono cultural. Sí, ¿vale? esto fue por las Olimpiadas del 92. No, por el Mundial. ¿Por el Mundial? Ah, Claro. vale. Por el Mundial Naranjito de... es por el Mundial de por el fútbol. Mundial del 92. Claro, Vale, sí. sí, no las Olimpiadas, claro. No. Que sí. Era la mascota Del 82. Además estoy diciendo del 92. Mundial es del 82. Sí. Sí, que tenían, me acuerdo Me estaba perfectamente. confundiendo con Kobe, fíjate. Me acuerdo perfectamente que era la mascota Naranjito y luego tenían como un sello que era un balón y la estela que dejaba eran los colores de la bandera de España, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, el problema de Naranjito, o sea, la idea cuando se crea Naranjito era crear un logotipo que se alejara de los clichés españoles. Las mascotas que llegaron a la final, creo que era una especie de toro balón, y eran mascotas demasiado cliché. Y lo que quería es dar una imagen moderna de España, que era un poco el escaparate de demostrar que España ya en plena transición podía organizar eventos mundiales y que todo el pasado ya había terminado. Entonces, de ahí que se acepte
una mascota que poco tiene que ver, o muy poquito tiene que ver con España, ¿no? Que no se relaciona a España. Y luego es cierto que esa mascota que se crea muchos años atrás, pues son aquellos que decían que era una representación del franquismo y que no podía representar a la España de la transición, y había otros que decían que simplemente era fea la mascota, ¿no? Sí. Y con el paso de los años, pues ha ido asentando, y hoy día es casi el símbolo, ya no un símbolo reconocido, sino el símbolo de una generación del 82. Pero hay mucha gente que no sabe que se hizo una serie de televisión solamente con Naranjito, porque Naranjito tenía una novia que era como una especie de mandarina, y luego un amigo que era un limón, y luego había hasta un robot y había un personaje como malvado, ¿no? Ahí el problema radica en que hace una serie que corresponde a una época y a un año en concreto, no ha tenido reediciones, es decir, poco sentido tiene en el 92, en el 95, en el 2000 reeditar, que la televisión vuelva a emitir la serie. Claro. Tampoco ha sido una serie explotada a nivel doméstico, posiblemente a lo mejor no ha salido en DVD, o no ha salido en Blu-ray, o no ha salido en VHS, tal vez sea por cuestiones de derechos, en que el Naranjito pertenece a los derechos a una persona, las imágenes de fútbol a otra, la animación a otra, y posiblemente eso ha hecho que no se haya atrevido a distribuirla. Luego también era una serie de animación que se combinaba con imagen real, y donde había más material de imagen real que de animación. En aquella época se utilizaba para poder emitir los mejores goles de la historia del Mundial, hablar de fútbol pasado que no habíamos podido ver, y claro, en la época que no existía Internet, pues era la única oportunidad que tenía el amante del fútbol de poder ver esos goles del pasado. Hoy día con Internet casi que es una serie que carece totalmente de sentido. Bueno, había muchas series en aquella época, y en el libro Juan José lo que hace es dar la vuelta al mundo en series de dibujos animados, y había un personaje que yo creo que sí caló hondo en la gran parte de la audiencia, y era realmente, bueno, pues coger un clásico y adaptarlo a dibujos animados, y sonaba así. Eran 1, 2 y 3, los famosos mosqueperros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. A mis puntos lobos son los 3 mosqueperros. Sus hazañas más de 1000 nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el combate. Uno para todos y todos para uno. El amor de D'Artagnan es para Julieta. Él ofrece su valor y su corazón. D'Artagnan corriendo gran peligro. Que yo no sé, Juan José, si se hizo todavía más popular la sintonía que la propia serie de dibujos animados, ¿eh? Sí, un fenómeno que ocurría en aquella época era la creación de grupos infantiles que estaban en auge, y cuando se iba a hacer una serie de animación, ya las discográficas ya luchaban por hacerse con los derechos de que su grupo fuese el que cantase la canción. Sí. El hecho de que tuviese audiencias tan brutales en aquella época la animación hacía que la canción luego vendiese millones de discos, ¿no? Y eso era casi una industria paralela a la animación, que era la de la música infantil. Y digamos que en esos casi desde el 80 hasta el 90 y tantos, todas las bandas sonoras de dibujos animados que se emitían se convertían en éxitos terribles, y en giras grandísimas que hacían los grupos que tocaban la canción. Incluso se llegaba a crear un grupo específicamente para cantar la canción, hacían la gira y luego ya les hacían el grupo. Anda, mira qué curioso. Bueno, hablamos de D'Artagnan y los 3 mosqueperros, evidentemente basado en la obra de Alejandro Dumas, Los 3 mosqueteros, pero una producción que era muy ambiciosa para la época, ¿no? Era una época dorada de la animación en España. Ocurría algo que es muy diferente a lo que ocurre hoy día. Solo había una única cadena de televisión, y un sábado a las 3:30, donde no existe Internet, donde no existen los videojuegos, donde no hay competencia, cualquier chaval entre 6 años y 14 años, un sábado a las 3:30, un domingo a las 3:30, lo único que tenía que hacer era estar frente al televisor, y pusiera lo que pusiera, fuese D'Artagnan o fuese cualquier otra serie, iba a batir récords de audiencia, lo que luego se iba a interpretar en un merchandising brutal y en una popularidad increíble, ¿no? Eso hoy día es irrepetible. No es que hoy día se haga peor animación, o es que hoy día tenga menos éxito, simplemente la misma tarta, pero hay que repartirla entre más televisiones y entre más ofertas de ocio. Y D'Artagnan, pues el día cuando se emitió, que fue en el 83, 84,
batía récord de audiencia, pero aún así hay que reconocer también que incluso en Inglaterra, en Gran Bretaña, D'Artagnan fue un éxito brutal, mucho más éxito que en otros países. Mira, qué bien. Bueno, hablabas antes de grupos infantiles que participaban en las sintonías de estas series de televisión, incluso grupos que se creaban ad hoc para hacer la gira con la serie y luego ya se deshacía el grupo. Pero no solamente grupos infantiles, también grupos consolidados y grupos formados por adultos cantaron sintonías para series tan conocidas. Era un grupo consolidadísimo y con muchísimo éxito en aquella época. Se dedicó a poner voz a la sintonía de una serie que también triunfó por todo lo alto, Las aventuras de Willy Fogg, La vuelta al mundo en 80 días. También basada en un clásico de Julio Verne. Sí, fíjate la curiosidad de la canción de Mocedades, donde cada componente del grupo, cuando canta en solitario, lo que están es imitando al personaje, porque cada cantante representaba un personaje de los 4 que estaban en la serie, ¿no? Entonces sabes cómo fuerzan las voces de falsete para poder interpretar ese personaje. Y otra cosa curiosa es que cuando ellos hacían sus conciertos, que a lo mejor no tenían en su programa a cantar Willy Fogg, la gente les pedía que cantase Willy Fogg, ¿no? Y se veían obligados al final del concierto a hacer un mes cantando Willy Fogg. Qué bueno. Que es tremendo porque, claro, me imagino que es lo que tú decías antes, ¿no? Estábamos... las series de dibujos animados tenían un éxito brutal, tenían una audiencia tremenda porque no había otra cosa que ver, y aparte de porque estaban bien hechas, ¿eh? Pero claro, eso me imagino que sería una de las razones que motivaría al grupo, a Mocedades, a decir, mira, vamos a poner voz a esta sintonía. Sí, bueno, en el caso de Mocedades, el productor de la serie era amigo de ellos, les encantaba ese grupo y fue específicamente a su casa a decirle, oye, quiero que cantéis la sintonía. Él les mostró la composición y ellos aceptaron. Hay que tener en cuenta que los letristas y los compositores de esas canciones infantiles no eran cualesquiera, eran los compositores que hacían la música para Camilo Sesto, para Nino Bravo, para Rafael o para Rocío Jurado. Eran gente que tenía a su espalda éxitos espectaculares, o sea, no se contrataba a cualquiera, era todo un mercado, una industria bastante bien estudiada. Y llegaron a hacer series ya no solamente de los clásicos, como decías, Arantxa, de Julio Verne, de Alejandro Dumas, de Sandokan, de Salgari, sino que también dijeron, mira, cogemos ya no solamente lo que es una novela de un clásico, sino cogemos al personaje clásico y lo que hacemos es crear una serie con él. Pero claro, para llegar a los niños había que adaptarlo al lenguaje infantil. Entonces, por ejemplo, un personaje histórico como el Cid Campeador se transformaba en la serie en Rui, el pequeño Cid. Fíjate, Juan José, que esta serie también funcionó muy bien. Sin embargo, la gente no recuerda esta serie tanto como D'Artagnan o Willy Fogg. Posiblemente se fue la primera serie que hizo el estudio, que fue en el año 1980. Volvemos a lo mismo a decir, las reediciones o las reemisiones hoy día, las televisiones apenas emiten animación clásica española. Una cosa en común que tenían todas estas series
era que se buscaba intentar que fuesen adaptaciones de obras literarias muy conocidas a nivel internacional para poder explotar la serie no solo en España, sino fuera de España, ya que si te quedas solo en el mercado español era imposible amortizarla. Cuando se hizo Ruiz, lo primero que se dijo, ¿cuáles son las dos obras españolas más internacionales? Uno dijo Don Quijote y el Cid. Don Quijote ya se ha hecho la serie, pues hacemos el Cid, que es conocido en el mundo entero y que además la película de Samuel Broston del Cid, unos años antes, ya había extendido el mito a nivel internacional y toda la serie pudo venderse a todos los mercados. Incluso son series que penetraron y se emitieron en el mercado japonés, algo casi imposible hoy día que una serie española pueda entrar en un mercado japonés, incluso en un mercado norteamericano. Ya. Y eran producciones muy caras, por lo que nos estás contando, hablando, por ejemplo, de lo que decía, de las composiciones musicales. Bueno, la animación de por sí es cara, pero hoy día, si nos vamos a 2017 y vamos buscando una serie medianamente bien hecha, también la producción es bastante cara, como ocurre con el largometraje. Proporcionalmente la animación es mucho más cara que la imagen real. Se podían permitir hacer inversiones grandes en aquella época, en parte porque no existía la competencia. Es decir, si tú ya tenías tu lugar de emisión un sábado a las 3:30 y ya habías logrado vender los derechos a Televisión Española, sabías que el mercado lo tenías para ti. Entonces se podía invertir más, cosa que ahora se intenta abaratar los costes porque la competencia es tan brutal que es imposible mantenerse en el mercado. ¿Y BRB Internacional qué está haciendo últimamente? No sé si se la oye mucho últimamente, ¿verdad? Pues llevan 40 años sin parar haciendo series, produciendo series y distribuyendo. Su éxito último de los últimos años es, a ver si lo digo bien, es una especie de serie de anime, Invisimal, sí. Invisimal. Que es también muy conocida y que son esas series que casi se amortizan más vendiendo Mechal Dancing que vendiendo los derechos de la serie. Sí, porque hay una cosa que llama la atención y que también desconoce la gente, yo creo que porque las ha querido olvidar o no las quiere recordar. D'Artagnan, por ejemplo, y Willy Fogg tuvieron secuela. Willy Fogg, después de la Vuelta al Mundo, hicieron 20.000 leguas de viaje submarino con Willy Fogg, y de D'Artagnan hicieron también una segunda serie, pero que ninguna de las dos, no llegó ni de lejos al éxito que tuvieron las primeras. La serie llegaron en los años 90, ya eran producciones de Televisión Española, en este caso eran producciones de Antena 3, y a diferencia de aquella época ya había no solo cambiado, como hemos dicho antes, el reparto de la tarta, que ya había televisiones privadas, ya ha llegado Internet, ya ha llegado el vídeo, ya ha llegado la videoconsola, sino el gusto, las costumbres del espectador infantil ya han cambiado. Es decir, como hemos dicho antes, un sábado a las 3:30, un chaval de 7 años solo veía televisión. Claro. Hoy día un chaval a las 3:30, si miramos lo que hacen los chavales de 7 años, pues hacen 1000 cosas diferentes. Claro. Pues era imposible destacar. Aparte de que las televisiones ya ha llegado producción de todos los países de animación y es muy difícil competir y sí, a la misma hora que echa tu serie, otras cadenas están echando otros programas de televisión. Está claro. Bueno, pues todos estos detalles que está contando Juan José Zanoletti y muchísimos más pueden encontrarlos en ese libro, Gnomos, Naranjitos y Mosqueperros, La Vuelta al Mundo en dibujos animados, que ha editado Diablo Ediciones y que tiene pintaza estupenda. Así que, Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo en un día festivo. Gracias a vosotros y yo encantado de estar en vuestro programa. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Agur.